Muy bien, chicos, en este video vamos a abordar un tema que bueno, creo que lo vimos en la unidad 1, que pues precisamente son las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? O las que son las leyes de mallas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar no este ejemplo, ¿no? Nosotros ya podemos ver que este circuito es completamente irreductible, ¿no? No hay conexión en paralelo entre ninguno de los resistores, pues gracias a esta fuente. Y pues vamos a tener que determinar voltaje y corriente en cada uno de ellos, ¿ok? Recuerden que al resolver un circuito lo que buscamos es obtener el voltaje y la corriente de cada elemento, ¿ok? Entonces pues vamos a proceder a dibujar el circuito. Tenemos una fuente y pues vamos a tener un resistor aquí, vamos a dejarle espacio. Tenemos otro resistor aquí, aquí vamos a tener otra fuente, y de este lado tenemos otro resistor, ¿no? Que ahorita los vamos a dibujar. Aquí tenemos un resistor, aquí tenemos otro resistor y aquí tenemos otro resistor. Las fuentes son de 18.3 volts. Ok, entonces aquí vamos a tener 18 volts y aquí vamos a tener 3 volts, ¿no? Donde aquí claramente este es el polo positivo, este es el negativo, este es el polo positivo, este es el negativo. Ok, los resistores pues son, este es de 8 ohms y este es de 4 ohms. No nos dan el valor de este de aquí porque bueno, el propósito del ejercicio es otro, pero en este caso pues vamos a tratar de inventarlo, no vamos a darle un valor así por pura curiosidad de 16 ohms, ¿no? Y entonces recuerden cuál es el propósito del ejercicio. El propósito del ejercicio es obtener las corrientes de cada elemento, y en el caso de las mallas pues tenemos dos mallas, corriente de malla 1, corriente de malla 2, ¿no? Entonces recuerda que hay un voltaje aquí que es el voltaje del resistor 1, hay un voltaje aquí que es el voltaje del resistor 3, y ahora no es el mismo que el del 8 porque no están en paralelo, ¿no? Aquí tenemos un voltaje 2 que está entre estas terminales y se ve afectado, es 3 volts mayor que este de acá. Como sé que es 3 volts mayor, bueno, solo tengo que considerar tal vez que un nodo de tierra está aquí y es una observación muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, debemos suponer las direcciones de las corrientes. Yo siempre les sugiero que hagan esto, ¿no? Que las consideren todas como si estuvieran yendo hacia la derecha, y bueno, ya después cuando resolvamos el sistema de ecuaciones esa concepción se corregirá. Entonces, una vez que hacemos esto, pues vamos polarizando todos los elementos pasivos, es decir, todos los resistores. En este caso, si la corriente fluye de esta manera, ¿no? Es decir, viene por aquí, pues va a polarizar de manera positiva en ese polo y de forma negativa aquí. No olvidemos que la corriente fluye de más a menos. Si baja por acá abajo, vamos a tener más aquí y menos acá. Bueno, lo que voy a hacer es copiar esto. Para no encimarlo en el ejercicio original. Voy a tener un poquito más de espacio de maniobra, ¿no? Vamos a copiarlo. Y vamos a borrar todas estas cosas que de momento no nos sirven, ¿no? Era para que viéramos quiénes son nuestras incógnitas. Los voltajes,
y obviamente las corrientes, ¿no? La corriente que fluye a través de este resistor, una corriente 3. Que vamos a quitar esto, y obviamente pues por aquí hay una corriente que va a fluir a través del resistor de 8, es una corriente 2, y aquí vamos a tener una corriente 1. Entonces queremos las tres corrientes y los tres voltajes como siempre. Bueno, seguimos polarizando de más a menos, de más a menos. Ya las fuentes esas ya tienen sus polos definidos. Entonces la segunda malla vemos que la corriente va fluyendo en este sentido, en sentido horario. Entonces va a llegar a este resistor de 4 así. Pues aquí vamos a tener de más a menos. Voy a utilizar otro color, voy a utilizar color azul para que diferenciemos la polarización en una malla y otra. Bueno, viene la corriente de esta manera, y en el caso del resistor de 8 va a llegar de forma ascendente. Entonces va a llegar aquí más y menos, ¿no? La corriente 2. ¿Okay? Entonces vean que la segunda malla o la segunda corriente de malla, al menos con nuestra suposición, está tratando de polarizar de manera diferente este resistor. Entonces, ahora vamos a generar nuestras ecuaciones de malla, ¿no? Comenzamos con un nodo, con el que sea. Vamos a empezar en este nodo y vamos a realizar un recorrido de malla en esta dirección para ir añadiendo los elementos. Entonces, primero me encuentro este elemento que tiene su polo positivo, entonces pongo más 16 y la corriente de malla que produjo esa polarización, o sea, la corriente 1, más 16 y 1. Luego sigo, me encuentro positivo, el 8, entonces más 8 y 1, resistencia por intensidad. Y aquí está, pero esta de aquí sufre una doble polarización. Tiene positivo como negativo. La positiva la produce I1, pero la negativa la produce I2, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 8 y 2, resistencia por intensidad. Luego nos encontramos el polo positivo de la fuente, ese ya es un voltaje solito, entonces son 3 volts, no hay nada que añadirle. Continúo y me topo el polo negativo de la fuente, entonces menos 18. Y las leyes de Kirchhoff nos dicen que la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada, en una malla, es igual a 0. Y aquí tenemos una ecuación 1. Vamos a ver la ecuación 2. Para la ecuación 2 vamos a tomar este nodo y vamos a realizar nuestro recorrido en esta dirección. Entonces empiezo a recorrer, me topo polo positivo, entonces vamos a tener más 4 y la corriente que lo produjo, y 2. Sigo y me topo polo negativo, menos 3 volts de la fuente. Sigo y me topo el polo positivo de la de 8, 8 y 2. Pero pues como pasó hace rato, tiene doble polarización, también a su vez tiene menos. Explorando esta dirección tiene más y tiene menos, pues va a ser menos 8 y 1. ¿Okay? Ya pasamos el elemento y cerramos la malla, entonces todo esto es igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación 2. Pues vamos a simplificar, vamos a sumar todos los elementos que posean I1, ¿no? Y todos los que posean I2. En este caso 16 y 8 nos da 24. Lo vamos a poner por aquí, 24 y 1. ¿No? Elementos con I2, nada más tenemos este. Entonces pues va a ser menos 8 y 2. Y los términos independientes, ¿no? Como es este 3 o este menos 18, los vamos a sumar y los vamos a pasar del otro lado, obviamente con su cambio de signo. 3 menos 18 me da menos 15, y si lo paso al otro lado pues me va a dar más 15. Entonces esto va a ser igual a 15. Y tenemos una ecuación que voy a llamar 1', porque es la versión simplificada de la ecuación 1. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ejercicio. Todo lo que tenga la corriente 1, que es nada más este término, pues lo voy a poner aquí, ¿no? Para que esté organizado. Menos 8 y 1, y acabamos. Todo lo que tenga la corriente 2, que es este de aquí y este de aquí, 8 y 4 nos va a dar 12 y 2. Y finalmente pues los términos independientes, como este 8 no, perdón,
este 3 y es el único que hay. Entonces pasando del otro lado queda como 3 positivo. Entonces vamos a poner aquí igual a 3 y así ya tenemos nuestra ecuación 2'. Pues tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que vamos a resolver pues con calculadora. Se podría resolver manualmente, pero no es propósito de este curso. Entonces son dos incógnitas, vamos a introducirlo a una calculadora, donde los coeficientes de la primera ecuación pues obviamente son 24, menos 8 y 15, y de la segunda son menos 8, 12 y 3. Entonces, según la calculadora, y 1 es una corriente de 0.91 amperios e I2 tiene una corriente de 0.86 amperios. Ambas me salieron positivas, lo cual quiere decir que nuestra suposición de dirección es correcta. Si alguna hubiera salido negativa, lo único que hay que considerar es que, no sé, por ejemplo, si esta hubiera salido negativa y 2, la corriente está fluyendo al otro lado, ¿no? Y eso pues tiene sus repercusiones al momento de calcular las corrientes de cada resistor. Ahora, ya que tenemos las corrientes de malla, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlas en nuestro circuito. Nos vamos a dibujar nuestro circuito. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos el espacio para el resistor, acá también, ya tenemos la otra fuente de voltaje, y tenemos nuestro otro resistor por acá. Aquí está. Entonces vamos a dibujarlo y a dibujarlo, ¿no? Sin olvidar que este tiene 8 ohms, este tiene 4 ohms y este tenía 16 ohms. Muy bien. Entonces nuestra primera corriente de malla nos dice que es de 0.91 amperios. Entonces significa que hay 0.91 amperios transitando por esta malla. 0.91 amperios, ¿no?, en esta dirección. Y la segunda pues nos dice que 0.86 amperios están transitando en esta dirección. Es lo que acabamos de encontrar. Entonces, si queremos la intensidad de corriente del resistor 1, que es esta de 16, claramente son los 0.91 amperios, ¿no? Es la que está transitando por todo esto. Entonces, ya tenemos una de nuestras respuestas. 0.91 amperios transitan por el resistor 1, ¿no? ¿Y cómo obtenemos su voltaje? El voltaje de 1, pues si ya tenemos su resistencia y tenemos la intensidad, ya nada más las multiplicamos, ¿no? Entonces nos va a quedar 16 por 0.91 amperios. Entonces 16 por 0.91 nos da 14.56 volts, ¿no? Eso quiere decir que de aquí a acá hay 14.56 volts y fluye una corriente de 0.91 amperios. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con esta de 4, ¿no? Podemos ver que la única corriente que interactúa con ella es la corriente de malla 2. Entonces de aquí a acá está fluyendo la corriente de 0.86 amperios, ¿no? Eso quiere decir que la corriente 3 son esos 0.86 amperios y que el voltaje de 3 es la resistencia de 4 ohms multiplicando a 0.86 amperios, ¿no? Y eso nos da 3.44 volts, ¿no? Eso quiere decir que entre estas terminales hay 3.44
44 volts. Y ahora vamos a calcular la del resistor de 8. Lo voy a dibujar aquí nada más para que se vea lo siguiente. En este resistor de 8 ohms, ¿no? Vamos a poner su valor aquí adjunto. Observemos cómo está fluyendo hacia abajo la corriente de 0.91, pero está fluyendo hacia arriba la corriente de 0.86. Entonces estas corrientes, lo que va a pasar es que va a ganar la más grande, ¿no? Entonces esto va a ser equivalente aquí tenemos los 8 ohms, a que fluya una sola gran corriente de la diferencia de estas dos. ¿Cuál es la más grande? La de 0.96. Eso quiere decir que la corriente resultante va a fluir hacia abajo. ¿Y cuánto es 0.91 menos 0.86? Pues 0.05, ¿no? Entonces vamos a tener 0.05 amperios fluyendo hacia abajo de ese resistor, y obviamente la polarización correcta pues va aquí de más a menos. Entonces vamos a calcular la corriente 2, resultó ser de 0.05 amperios, y el voltaje 2 pues va a resultar ser 8 ohms por 0.05 amperios, ¿no? 8 por 5 da 40 entre 100, 0.4 volts, ¿no? Entonces quiere decir que de aquí a aquí hay 0.4 volts, y tiene toda la lógica, ¿no? Aquí había 18 volts, aquí había 3 volts. Si observamos desde tierra, pues si nos vamos por esta rama y subimos a este nodo, tenemos 3.4 volts. Si subimos por esta rama, pues tenemos 3 más 0.4, los mismos 3.4. Entonces los resultados son coherentes. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estos de acá, ¿no? Aquí tenemos voltaje y corriente de todos nuestros resistores. Son dos mallas. Bien, fue muy sencillo. Número 1, suponer redirecciones de corriente. Número 2, trazar las polarizaciones de cada elemento pasivo. Las fuentes ya tienen polos fijos, no lo olvidemos. Número 3, sumar todos los voltajes. En este caso los expresamos como resistencia por la intensidad que provoca es la intensidad de ese voltaje, esa caída de voltaje. Y bueno, las fuentes pues ya son voltajes, se suman solos. Simplificamos cuidándonos que en cada columna esté únicamente la corriente 1 y acá la corriente 2 antes de meterlo en la calculadora. Y una vez resuelto la calculadora obtenemos corrientes e interpretamos resultados, ¿no? No es lo mismo corrientes de malla a la corriente de cada resistor. Si el resistor solamente interactúa con una malla, bueno, sí son iguales, como se ve en el caso del de 4 y 16, pero por ejemplo en los resistores comunes como el de 8, pues va a haber ahí alguna interacción donde podrá haber una suma o resta de las corrientes dependiendo la dirección de que nos hayan obtenido las corrientes de malla. Y una vez que tenemos las corrientes, ya tenemos las resistencias, multiplicamos por las resistencias para obtener los voltajes, y eso es todo. ¿Okay? Entonces espero que esto les haya servido. Por favor, estudien mucho.